Bueno, hermanas, esta mañana hablábamos del deseo de Dios, de ese ímpetu por Dios. Hay que ver, hermana, que eso caracterizó a todos los santos. El gran deseo de Dios, usted lo encuentra en todos los santos. Anhelaban estar con Dios, anhelaban la intimidad con Dios. San Anselmo de Canterbury, que a mí me parece tan interesante los escritos de él, dice: Señor, con una especial ansiedad, Señor, ¿dónde estás que no te veo? Señor, ¿por qué te escondes? Yo te busco y no te encuentro. Y dice: Señor, que yo te busque amándote y que yo te ame buscándote. Pero es expresar esa sed interior, esa sed del corazón. La vida consagrada, hermanas, evidentemente es sed de Dios, deseo de Dios, ganas de Dios. Y eso, como lo citábamos esta mañana, lo expresan varios textos bíblicos en los Salmos. En los Salmos se descubre el deseo de Dios, se descubre las ganas de Dios. Los salmistas expresan de verdad esa sed de Dios. Esperamos que esa sea la sed que caracteriza su vida consagrada, un gran deseo de Dios. Ahora vamos a algo más que va por esa línea, y es lo que yo he titulado la pasión por Cristo. La pasión por Cristo. Naturalmente que la pasión por Cristo está dentro de ese deseo. Y para acentuar, hermanas, esta pasión por Cristo, nos vamos a guiar por el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 1 al 15. Marcos 1, 1 al 15. Es muy lindo este texto, hermanas, porque es la introducción del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio para los catecúmenos, para los que se disponían a seguir y a conocer al Señor. Otros dicen que el Evangelio de Marcos es el Evangelio del seguimiento, el Evangelio del seguimiento. Por eso, como es Evangelio para las personas que están conociendo a Cristo, personas que se disponen a seguir a Cristo, nos presenta a Cristo de una manera sorprendente, que es lo que yo quisiera también sembrar en sus corazones. Empieza así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Entonces, hermanas, al ser un evangelio para catecúmenos, un evangelio para quienes están en el seguimiento, hay unas voces que presentan a Jesús. Y esas voces que presentan a Jesús pretenden entusiasmar por la persona de Jesús. Es genial Marcos cómo se dispone a presentar a Jesús como para decirnos: no es cualquier ídolo, no es cualquier héroe, no es cualquier persona que enseña una corriente, una ideología, es el Hijo de Dios. Y lo presenta con cuatro voces. Cuatro voces presentan a Jesús en el Evangelio de Marcos. La primera voz que lo presenta es la voz de la Escritura. Por eso dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías.
La primera voz que anuncia la persona de Cristo, hermanas, es la Sagrada Escritura. Va a decir San Jerónimo que en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo y en el Nuevo Testamento está patente el Antiguo. ¿Y quién es el centro de la Sagrada Escritura? La persona de Cristo. Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, nos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. La Sagrada Escritura es la voz que nos anuncia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, hermanas, mi pregunta es, ¿cómo está el conocimiento de ustedes en esa primera voz, la voz de la palabra? San Pablo le va a decir a su discípulo Timoteo, la Escritura es útil para corregir, para educar, para argumentar en la verdad. Con la palabra de Dios el hombre y la mujer están equiparados para toda obra buena. Marcos de inmediato dice, la palabra anuncia este misterio. Jesucristo es la plenitud de la revelación. El cardenal Cantalamessa en los retiros a la Casa Pontificia este año citaba una expresión que me pareció muy linda para decir que Cristo es plenitud de la revelación. Y entonces dice él, antiguamente en una comunicación salió un mensaje así, una propaganda que decía, el medio es el mensaje, para enfatizar lo fuerte que son los medios de comunicación, que el medio mismo condiciona el mensaje. Entonces decía la frase, el medio es el mensaje, porque los medios de comunicación alteran o condicionan el mensaje, el medio es el mensaje. En Cristo, hermanas, eso es valedero. Él es el mensaje, pero a la vez Él es el medio. ¿Me hago entender? Él es el mensaje, Él es el evangelio del Padre, Él es la plenitud de la revelación, pero a la vez Él es el mensaje y Él es el medio. Entonces podríamos decir, el medio que Dios utilizó es a la vez el mensaje. El medio es el mensaje. Primera voz que anuncia la persona de Cristo, la Sagrada Escritura. Hermanas, busquemos a Cristo en la palabra. Dialoguemos con Cristo en la palabra. Analicemos la palabra. Hermanas, que sus reuniones de comunidad, que sus reuniones en el colegio, que sus reuniones de profesores, que sus reuniones de padres de familia estén presididas por la palabra. Porque si no, usted le lanza a la gente una palabra vacía. Una palabra vacía. La religiosa puede traer un poema muy lindo para analizarlo con los padres, con los docentes, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene fuerza en sí misma. Que toda nuestra oración, que todas nuestras reuniones, que todo nuestro mensaje esté realmente compenetrado con la palabra de Dios. Es que, hermanas, el objeto de nuestra predicación es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios usted puede hacer un taller, puede diseñar un bello mensaje, puede llegar de verdad a la gente. Pero no nos quedemos tanto, hermanas, con palabras humanas. Demasiado palabras humanas y la palabra de Dios no aparece por ninguna parte. Primera voz que anuncia a Cristo, la palabra. Segunda voz. La segunda voz, según el primer capítulo de Marcos. La segunda voz es Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino
del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan, bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marco nos dice: la segunda voz que anuncia la persona de Cristo es Juan el Bautista. ¿Y cómo presenta Juan el Bautista a Cristo? Como el que viene, como el más fuerte y como el que bautiza con Espíritu. Esas son las tres referencias que Juan el Bautista dirige a Cristo, el que viene. Yo simplemente soy la voz, Él es la palabra, el que viene. Cuando hay una visita importante, uno siempre le hace énfasis, el que viene. Y ese es el primer eco de Juan, el que viene. Segundo eco, Jesús el más fuerte. Frente a él, Jesús es el más fuerte, el que comunica vida, el que comunica el Espíritu, y el que bautiza. El que bautiza perdonando los pecados. Juan hace referencia a que él solo prepara para un bautismo. Él solo prepara para ese bautismo, pero Jesús viene a dar el bautismo que trae el perdón de los pecados. Como quien dice, Juan manifiesta: yo soy solo la figura, yo soy solo la voz, Él es la realidad, Él es la palabra, Él es el Señor, Él es el que viene, Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Hermanas, Marco realmente, con ese anuncio en labios de la persona de Juan, quiere exaltar nuestro corazón y quiere hacernos sentir que no seguimos, como dije ahora, a un ídolo. No seguimos a un hombre, seguimos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso Juan lo presenta con una especial relevancia, haciéndonos sentir que realmente seguimos al máximo, al Señor. Les comentaba del obispo que nosotros tuvimos, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Señor Alfonso Uribe Jaramillo, del inicio de su episcopado, era un hombre de un cierto orgullo, de una cierta prepotencia. Un gran predicador de retiros espirituales para obispos, para religiosas, para sacerdotes. Él instituyó en La Ceja el retiro latinoamericano, de una riqueza en la palabra. Es curioso. En 45 minutos ordenaba 3 y 4 muchachos con una humildad profunda y de solo 3, 4 minutos máximo. ¿Pero a qué voy? Aquel iniciando el episcopado era pues un hombre elegante y un cierta dosis de prepotencia, y un día, ante 800 personas que estaban reunidas en La Ceja, llegó a la conferencia y dijo: he hecho el gran descubrimiento de mi vida. Realmente he descubierto lo máximo. He llegado al punto cumbre del descubrimiento en mi vida. Y todo el mundo a la expectativa: ¿qué descubriría este hombre? ¿Qué encontraría este hombre? Y dijo: he descubierto que Jesús es el Señor. ¿A cuántos religiosos nos hace falta eso? Descubrir que Jesús es el Señor.
el grande, lo máximo. Nosotros somos criaturas, pero a veces ponemos el centro en nosotros y nos hace falta descubrir eso. Jesús es el Señor. Juan así lo muestra, y Marcos, en labios de Juan, quiere hacernos sentir que Jesús es el Señor. Tercera voz que presenta a Jesús. En el versículo 9. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A mí me impacta este capítulo, hermanas, porque de la palabra viene Juan, que lo presenta más, y ya no lo presenta hombre alguno, lo presenta el mismo Padre, lo presenta Dios Padre. Cuando va al Jordán para ser bautizado, entonces el cielo se rasga, se abre y se escucha la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es de verdad, hermanas, bella la pedagogía de Marcos, cómo pretende realmente que nuestro corazón se eleve para comprender a quién seguimos. ¿Quién es el que ha conquistado nuestra vida? ¿Quién es el que ha robado nuestro corazón? Jesucristo el Señor. Y si bien Cristo nos mostrará la intimidad que Él tuvo con el Padre, como lo muestra el Evangelio de hoy, antes de que Jesús nos muestre que Él ama al Padre, el Padre lo muestra: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esas dos expresiones del Padre se escucharon en el bautismo y se escucharon en el momento de la transfiguración, en la montaña. A mí siempre me impacta porque a la montaña habían subido ¿quiénes? Pedro, Santiago y Juan. 3 simples pescadores elevados a la categoría de los grandes. Allí se encontraron con Moisés, el legislador, y con Elías, el gran profeta, y Cristo transfigurado. La transfiguración que pretendía fortalecerlos para enfrentar el escándalo de la cruz es realmente una manifestación del misterio divino. La segunda persona, Jesucristo transfigurado, la nube que lo envuelve y el vestido reluciente, el Espíritu, porque así con esa figura lo ha dado a conocer el Antiguo Testamento, y la voz del Padre. Y allí unos simples pescadores puestos al nivel de los grandes. Para decir, hermanas, ¿en qué nivel nos pone el seguimiento de Cristo? ¿Dónde nos quiere llevar? Cuando nosotros de verdad somos barro dócil en sus manos, ¿dónde nos quiere llevar? Y esa escena es la que está relatando Marcos, cómo de verdad el mismo Padre presenta a Jesús. Si el mismo Padre presenta a Jesús, nos quiere dar a entender que se trata de lo máximo, que se trata del Señor, que se trata de su Hijo, que se trata de una persona divina, que se trata de la segunda persona de la Trinidad. Este es mi Hijo, mi amado, escuchen. Cuarta voz que presenta a Jesús. El mismo Jesús se presenta. El mismo Jesús se presenta.
Versículos 12 y siguientes. A continuación el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Él mismo se presenta como el que trae la buena noticia. Él mismo se presenta como la cercanía de Dios. Y frente a esa cercanía, conversión y fe, conviértanse y crean. Él mismo se presenta, hermanas, y quiero recalcar esa idea, diciendo, el reino de Dios está cerca. Yo me atrevo a decir, hermanas, que la enfermedad de la gente de hoy es que no sienten a Dios cercano. Por 2 veces, y vienen a mi mente sobre todo 2 veces que recuerdo esta y cuando envié a los 72. Esta semana vamos a confrontarnos respecto al anuncio del Evangelio que hacemos. Y en el pasaje de los 72 los envía y les dice, no lleven sandalias, no lleven túnica de repuesto, no se detengan a saludar a nadie por el camino, donde entren, comuniquen la paz, si no hay gente de paz, la paz volverá a ustedes. Y todos son unas indicaciones de testimonio. ¿Cuál es el contenido que tienen que comunicar? El reino de Dios está. Y aquí vuelve en el Evangelio de Marcos, el reino de Dios está cerca. ¿Dónde descubren ustedes, hermanas, que la gente está sufriendo porque no hay cercanía de Dios? Cuando le dicen a usted, hermanita, ore por mí usted que está cerca de Dios. Porque hay una enfermedad de lejanía de Dios. La gente no siente la cercanía de Dios. Por eso le dicen a usted, hermanita, ore por mí usted que está más cerca de Dios. Y no pocas veces tiene que decir, ojalá y estuviera cerca de Dios. También yo me siento distante, o también dirá usted, me siento distante de Dios. Así empieza Jesús, la cercanía de Dios. Esto fue muy difícil, hermanas, para los judíos entender la cercanía de Dios. ¿Por qué? Por lo que voy a decir. El esquema religioso de un judío es un esquema de grandes distancias. Tanto es que el sacerdote solo entraba al Santo Santorum una vez al año. Y entonces en el templo echaba humo, y yo eché humo de la víctima, y a Dios solo subía el humo. Es un esquema de grandes distancias. El hombre está aquí derrumbado y Dios está por allá. Por eso los judíos se escandalizaban. ¿Cómo? Este come con publicanos y pecadores. Este no puede ser Dios. Come con publicanos y pecadores. Cuando nuestro esquema es de grandes distancias, ¿cómo que Dios ha venido hasta aquí y está aquí? Parte de ese esquema religioso está en Pedro cuando le dice, Señor, lavarme tú los pies a mí. Eso es imposible. No me lavarás los pies, porque el esquema de un judío es un esquema de grandes distancias. Hoy en la fe de la gente todavía encontramos que hay esquemas de grandes distancias. La gente no siente cercano a Dios. Y entonces con la Eucaristía hemos generado, yo no sé si virtud o mal, porque entonces, ay, yo no puedo tocar la Eucaristía. La gente como que le tiene el miedo, yo no puedo subir al altar, yo no puedo tocar la Eucaristía. Todavía queda en el pueblo de Dios grandes distancias. Las distancias que se crearon porque los laicos no podían leer la Sagrada Escritura. Las distancias que se han creado con el Santísimo. Por Dios, pero como que la pandemia, yo al Señor no lo recibo en la mano, decía la gente. Yo delante del Señor no lo recibo así, yo lo recibo de rodillas. Yo entiendo el respeto. Yo entiendo el respeto.
Pero ¿hasta dónde hay, hermanas, allí? Un esquema de grandes distancias, también es verdad. Y todavía esas grandes distancias las encuentra uno en la vida consagrada. Ni cercanías atrevidas e imprudentes que nos lleven a perder el respeto por lo sagrado y por lo sublime, ni tanta lejanía que no hay contacto con el misterio. Si el Señor entra en nosotros y habita en nosotros, la gente se resistía a recibirlo en la mano. Yo entiendo, porque pueden quedar impurezas, pueden quedar partículas, perdón. Sí, eso es tema de cuidado. La gente tiene un grave problema y es la lejanía de Dios. Nos quedamos con el esquema judío y eso eran los judíos. Por eso allí encontramos el fundamento de come con publicanos y pecadores. Comparte con mujeres. La samaritana se escandalizaron que hablara con una mujer que come con publicanos y pecadores en casa de Mateo, que viene hasta aquí y me lava los pies. Ese es el misterio sorprendente, hermanas, en la Eucaristía, la cercanía de Dios. La cercanía. Es que el profeta había dicho, el Dios con nosotros. Y en la Eucaristía quedó superado porque no solo es el Dios con nosotros, sino que es el Dios en nosotros. Esa cercanía de Dios, hermanas, es lo que Jesús anuncia. El reino de Dios está cerca. Como que se ve ahí el hecho de Dios. Dios envía a su Hijo. Dios con su Hijo ha cumplido el tiempo y Dios en la presencia de su Hijo se ha acercado. Frente al hecho de Dios, frente al tiempo cumplido y frente a la cercanía de Dios, la consecuencia es conviértanse y crean. Podríamos hacer un esquema con esos pasos. Dios ha irrumpido en la historia. El tiempo se ha cumplido y el Hijo de Dios, Dios está cerca. Frente a ese triple hecho, conviértanse y crean. Hermanas, una religiosa debe potenciar su deseo de Dios, pero una religiosa debe ser una mujer apasionada por Cristo. Lo que pretende Marcos es que Cristo es apasionante porque lo presenta la palabra como el centro de la revelación. Lo presenta Juan el Bautista como el que viene, como el más fuerte, como el que bautiza con espíritu. Lo presenta el Padre. Ese es mi Hijo, mi predilecto, escúchenlo. Y se presenta el mismo como el cumplimiento de la revelación. Necesitamos religiosas apasionadas por Cristo, como una María Magdalena, que de verdad se encantó por él hasta decir, se han llevado a mi Señor, se han llevado al amor de mi vida. Tal vez en María Magdalena se personifica el amor de aquella bella pareja del Cantar de los Cantares. Busco a mi amado, lo pregunto. Hermanas, sin esta pasión por Jesús, ¿cómo entender la vida consagrada? La vida consagrada es una apasionada de Jesús como aquella mujer María Magdalena. La vida consagrada es una mujer creyente de profunda fe como aquella Sirofenicia que esperaba la curación de su hija, que el Señor le dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perros, y ella responde, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Como aquella mujer hemorroísa con solo tocar la orla de su manto. O como aquellas mujeres aguerridas al pie de la cruz, no tuvieron miedo a que también a ellas las crucificaran o las golpearan. No tuvieron miedo, ahí estaban. Y decididas al otro día lo buscaron muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro.
Sorprendente el corazón de la mujer, la capacidad que tiene para amar. La mujer combina las dos cosas. Cuando una mujer ama es apasionada, se entrega, se gasta y se desgasta, pero también cuando la mujer deja desvirtuar el corazón es peligroso porque se convierte en centro de resentimiento, en centro de odio, en centro de que fácilmente lo que ama después no lo ama y la incomoda. Mañana hablaré de unas bellas características del amor y de cómo nosotros somos defectuosos en el amor. Lo que hoy amamos, ya mañana no lo amamos. Y fácilmente la mujer dice, ay, ese vestido a mí ya no me gusta. Regale eso que no me gusta, me parece horrible ese vestido. Un vestido que un día compró encantada y se lo puso fascinada. Y en pocos días eso ya le aterra. O es común encontrar de una mujer que le dice al esposo, saliste de mi corazón, te amaba, pero ahora me incomodas. Ya no quiero ni escucharte. Lo que hoy ama, ya mañana no lo ama. Analizaremos el amor con unas características concretas, mirando el amor de Dios y luego mirando nuestro pobre amor. Pero esto para decir, hermanas, mujeres apasionadas por Cristo. Mujeres apasionadas por Cristo. Y yo menciono algunas de la Biblia. Menciono algunas de la Biblia, entre ellas la Madre del Señor al pie de la cruz. Valdría la pena con algún instituto de vida secular. Yo tuve un retiro y el retiro fue las mujeres en el Nuevo Testamento. Pero en ese retiro yo quedé maravillado el paso por la vida de estas mujeres del Nuevo Testamento. Es que hay mujeres, realmente esas mujeres al pie de la cruz, María Magdalena, la hemorroide y estas mujeres apasionadas por Cristo. Y ni se diga después en la historia de la salvación. Todas las grandes mujeres, Teresa de Ávila, Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Rita de Casia, Teresa de Calcuta, Laura Montoya, Madre Caridad, Madre María Bernarda. Pues que yo creo que en el cielo hay más mujeres que hombres. Yo creo que en el cielo hay más mujeres que hombres. Y mujeres realmente de un amor que todo lo transforma. ¿También en esa categoría de grandes mujeres están ustedes o no están? ¿También en esa categoría de mujeres apasionadas por Cristo están ustedes? Vale la pena. Yo me siento, pregúntese hermana, yo me siento también en esa categoría de grandes mujeres apasionadas por Cristo. Es que mire, muchas mujeres animaron la vida espiritual de los hombres, porque casi que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de San Benito, Santa Escolástica, detrás de San Francisco, Santa Clara, detrás de Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, y así, ¿cierto? Detrás de San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, detrás de un gran hombre y una gran mujer. Tal vez esas mujeres llevaron a la santidad a muchos de esos hombres. Hermanas, ¿qué haría una comunidad que supera las 300 mujeres como la de ustedes si tiene mujeres santas? Transforman el mundo, transforman el mundo, no me queda duda. Si unas cuantas mujeres que siguieron a Jesús dieron un testimonio tan aguerrido al pie de la cruz, luego lo buscaron en el sepulcro y luego anunciaron la resurrección, yo creo que por muchas que fueran serían 5 o 6. Y aquí tenemos más de 300 mujeres. Entonces, queridas hermanas, pasión por Cristo, pasión por Cristo, pasión por Cristo.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero avisarles, hermanas, para mañana nos cambiará un poco la dinámica del retiro. Ya había hablado con la Madre Josefina. ¿Por qué? De pronto en nuestras comunicaciones hubo una incomprensión, un malentendido, y entonces no nos volvimos a comunicar. Y eso hizo que el obispo me pidiera a mí el favor que asumiera la predicación en la fiesta de la Virgen del Carmen, en el Carmen de Viboral. Entonces es este fin de semana. Pude cambiar ciertas cosas en la mañana. Entonces, ¿cómo será la dinámica del retiro en estos 4 días pendientes? Yo vendré en las mañanas. Tendremos la Eucaristía a las 7 con laudes. Tendré la conferencia, como siempre, las conferencias a las 9:30. La segunda conferencia a las 11:30. Y entonces la tarde, para yo poder asumir ese compromiso, quedará para la meditación. Ustedes mismas expondrán el Santísimo a las 4, tienen la oración, ustedes mismas lo reservan. Tampoco cambia la dinámica, puesto que una religiosa de las de ustedes me dijo: padre, muy interesante que tengamos tiempo para meditar. Solo que en la mañana queda agrupada la Eucaristía y las 2 conferencias, pero en la tarde quedará el tiempo para meditar. Yo les pido el silencio, yo les pido el recogimiento, y en la tarde, si bien están en la capilla, pues con el Santísimo a las 4, o en otro momento bien están en la habitación, pero no quiero dejar más contenido para la tarde. Creo que es suficiente contenido 2 conferencias en la mañana y la tarde ya para ahondar en ese contenido. Puedo dejar, si después de cada conferencia, un elenco de preguntas que guiará la reflexión en la tarde. Así se me permite a mí viajar y estar con ustedes y poder asumir este compromiso de la predicación con la feligresía en el Carmen de Viboral. Porque si hubiese tenido pendiente el retiro con ustedes, pues hubiese dicho no a este compromiso. Sin embargo, por ustedes, liberé lo que eran otras cosas que tenía, liberé desde el domingo hasta aquí cosas para estar con ustedes. Y liberé las mañanas de estos días para estar con ustedes, porque no quiero dejar tampoco la comunidad solita, sino que también el celo por la vida consagrada me llama. El amor a la vida consagrada me llama. Entonces, pues le he dicho a Dios: me multiplicaré y tú responderás. ¿Cierto? Bien, hermanas, yo les pido, yo no sé si el alguito está. Entonces, van por el alguito, o toman el alguito, y luego nos vamos a encontrar en la capilla. Para mí, esta actividad que tendremos es cumbre del retiro. Es cumbre del retiro, pero allá les indicaré qué actividad tendremos. Estoy casi convencido que les va a fascinar. Estoy convencido que se deleitarán. Por eso, expectativa a lo que viene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De inmediato toman el refrigerio, pasan a la capilla. En cuanto ganemos tiempo, mejor.
Como me enseñó el doctor Gisela con mi mami.